la siembra, hermano. Pero fíjese que usted sabe que es el radiotón, que se trata de levantar fondos para la radio, hermanos, para seguir sosteniendo la radio. Usted sabe que luego se necesitan aparatos, cosas que comprar, hermano. Y le dije al hermano, está bien, amén. Y me dediqué a buscar, hermano, un tema sobre la siembra. Pero fíjese que el Señor me habló de una forma distinta, hermano, a la que yo estaba pensando. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Mire, me va a ir entendiendo, hermano. Me va a ir entendiendo lo que el Señor me estaba dando, me estaba poniendo, hermano. Pero en Marcos capítulo 4, hermano, y en el verso 26 y 27, que es ahí donde quiero abrir, hermano. Lo tenemos, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer esta porción de la Escritura, Marcos 4, 26 y 27. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hagamos una oración de fe, hermano. Amén. Digámosle, amado Dios, Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, en esta tu casa, para bendecir y alabar tu nombre, Señor. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado, Señor, y asimismo, Padre, nos gozamos, nos deleitamos ahora, Señor, con tu palabra, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra nos hables, que bendigas, Señor, la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Envía la ayuda de tu Santo Espíritu. Envía la unción y la gracia. Envía la revelación, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego, Señor, y gracias por todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Y fíjese que hay algo que me ponía el Señor a través de este verso. Dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa, ¿qué? Semilla en la tierra. Amén. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? Y hermano, y verdad que hay muchas cosas que hacemos y que no sabemos ni cómo, ¿verdad? Ni qué, ¿verdad? El otro día hablaba con los hermanos acerca del microwave, que no sabemos ni cómo trabaja, hermano, pero solo sé que meto algo ahí, hermano, y le pucho unos botones, sale caliente, hermano, ¿verdad? Pero, ¿cómo trabaja, hermano? ¿Alguien sabe cómo trabaja el microondas? ¿Cómo es que se calienta, hermano? Si no vemos lumbre, no vemos fuego. Mire, no sabemos ni cómo trabaja, ¿verdad? ¿O sí sabe alguien, hermano, que nos pueda explicar o decir? No, ¿verdad? Es más fácil explicar cómo se calientan las tortillas, como dice el hermano, ¿verdad? Que a cómo funciona eso, hermano, ¿verdad? Porque a veces hay cosas en el Señor que así son, ¿sí? Dios trabaja con nosotros a través del Espíritu Santo y, hermano, y no sabemos ni cómo, ¿verdad? Y de repente, hermano, entendemos, de repente recibimos la unción, de repente, hermano, recibimos la revelación, hermano, y somos bendecidos, hermano, ¿sí? Ahora, este verso nos habla, hermano, de que, poniendo un ejemplo, que es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, ¿qué es
¿qué es la semilla, hermano? Y dice, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra. Ahora diga, es la palabra. Mire, si no, vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas. Y en el verso 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es. ¿Qué es la semilla en la Biblia, hermano? La palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Pero fíjese algo, hermano, que yo quisiera que veamos, hermano, porque si dice que la semilla es la palabra de Dios, hermano, el terreno. ¿Quién es el terreno? El terreno lo ponemos nosotros. El terreno lo pone usted y lo pongo yo. El terreno lo pone cada uno de nosotros, hermano. ¿Sí? Ahora, el día martes hablábamos, hermano, de que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Hablábamos de que muchas veces se expone la misma palabra, todos escuchamos la misma palabra, el mismo mensaje, la misma predicación, pero hay algunos que crecen más que otros, hermano. Ahora, ¿por qué será eso? Fíjese, ¿por qué se da eso, hermano? Mire, ¿qué cosas son, hermano? Las que uno tiene que sembrar. Porque si el terreno lo ponemos nosotros, o sea, la palabra, hermano, es la semilla. Pero ¿qué es lo que nosotros sembramos? Mire, veamos el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Estoy dando versos para sentar bases sobre lo que el pensamiento que le quiero dejar hoy, hermano. En Gálatas capítulo 6, hermano, mire, déjeme voy con usted a la Biblia, hermano. Déjeme ir con usted. Gálatas 6. ¿Qué dice desde el verso 8? ¿Qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hermano. Amén. Ahora fíjese algo, hermano. Hace un momento yo le decía, hermano, la semilla es la palabra. El terreno lo ponemos nosotros. Si vamos más atrás, en el verso 7, hermano, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a sembrar, hermano? ¿O qué es lo que, mejor dicho, qué es lo que nosotros queremos segar, queremos cosechar? Por consecuencia, todo lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar, hermano. Porque yo no puedo, por ejemplo, hermano, sembrar zanahorias, hermano, y cosechar papas. No podemos hacer eso, ¿sí? Por eso, fíjese, dice, no os engañéis. Fíjese que cuando yo veía esto, hermano, me llama mucho la atención porque es bien importante evaluarse a sí mismo. Es bien importante, hermano, examinarse a sí mismo.
Es bien importante para nosotros, hermano, mire, ¿por qué? Porque esto es bien importante, hermano. Porque la semilla, estoy escuchando que algo suena y suena y suena ahí. Mire, la semilla, hermano, decimos que es la palabra. Amén. El terreno somos nosotros. Yo pregunto, hermano, si dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, ¿en dónde? Si nosotros somos la tierra. Si nosotros ponemos la tierra. Porque el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo pregunto, hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón? En nuestra propia tierra. En lo que nosotros, fíjese hermano, porque es bien importante, hermano, ¿qué es lo que tú quieres cosechar? Cuando dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, está hablando de algo, hermano, mire hermano, está hablando de algo que se corrompe, que se destruye. La corrupción es eso, ¿sí? La Biblia dice que Dios todo lo sujetó, hermano, al deterioro, a la corrupción. Por eso es de que todas las cosas se hacen viejas, todo se gasta, hermano, ¿sí? Pero dice, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hermano. Ahora, yo repito, hermano, ¿qué es lo que nosotros, hermano, estamos sembrando? Porque si va otro verso atrás, hermano, fíjese que nuevamente habla de la palabra del Señor. Si vamos otro verso atrás, dice, hermano, que el que siembra la palabra en uno o enseña la palabra, dice que nosotros lo hagamos también partícipes de las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí está en la lectura, hermano. ¿Verdad que sí? Porque mire hermano, yo pregunto, nosotros muchas veces, hermano, si dice ahí, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Que comparta qué? Mire, hermano, le voy a dar un ejemplo, hermano, del cuidado que nosotros debemos de tener. Porque muchas veces, inconscientemente o sin darnos cuenta, mire, por ejemplo, hermano, a mí conmigo llegan hermanos y me dicen, pastor, fíjese que tengo problemas. El diablo me está atacando. Y me está haciendo esto y me está haciendo lo otro y no tengo para esto y no tengo para lo otro. Hermano, y no le estoy diciendo que sea malo. Qué bueno, o sea, ¿qué hace uno en esos casos? Uno le dice, mira hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a reprender. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que cuando Dios le dio la victoria, le suplió la necesidad, no dan testimonio. Nomás nos acordamos, mire, nomás hablamos de lo malo, pero de lo bueno. Mire hermano, yo no le estoy pidiendo, hermano, porque uno diría, dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. O sea, que comparta conmigo las cosas buenas, es que dé testimonio de las maravillas de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Porque nomás decimos que es que el diablo y es que el diablo. Porque fíjese que ahí no está refiriendo a dinero, hermano. Hablamos solo lo malo. ¿Y qué de lo bueno? ¿Y qué de compartir cosas buenas? ¿Por qué no damos testimonio cuando, hermano,
cuando hemos recibido una bendición de parte de Dios. Porque a veces alguien dirá, es que no tengo dónde vivir, hermano. Y cuando Dios te provee y te da, no das gracias. No damos gracias, no damos la gloria a Dios, hermano. Y dice que uno tiene que compartir también lo bueno. ¿Me doy a entender? Porque muchas veces nomás llegamos llorando, hermano, en el problema. Y cuando Dios te da la victoria, hermano, ¿qué estamos sembrando en nuestro corazón? Mira, yo te quiero invitar, hermano, que cuando Dios haga algo bueno por ti, des testimonio. Le des la gloria al Señor. No nada más hables de lo malo, habla de lo bueno que Dios está haciendo en tu vida, hermano. Mira, si yo te platicara algo, hermano, algo que me acaba de suceder, se lo voy a platicar, hermano. Y espero que no le haga daño, hermano. Mire, el día martes me dice mi esposa, no está la hermana Tere, pero no me dejará mentir la hermana Tere. Fíjese algo, hermano, que me acaba de suceder. Me dice mi esposa, hey, fíjate que te depositaron a la cuenta $2,888 de tu trabajo. ¿No se habrán equivocado? Yo le dije, ¿sí? Bueno, hermano, para no hacerse la cansada, hoy fui a ver, a pedir un, ¿cómo le llaman? Pay stub, ¿sí? Esa cosa, ¿verdad? Pedí eso, hermano, ¿sí? Sí, pay stub. Pedí eso, hermano, y me lo dieron. Pero dije, no, me regresé y pedí el de la otra semana pasada. Me dieron los dos. Y efectivamente, ahí en los dos aparecía que me habían dado 1,949, hermano, dólares. Yo dije, ¿y esto de qué es? Bueno, yo dije, mejor voy a preguntar porque si no después me van a salir que con que se equivocaron y hay que regresarlo, ¿verdad? Y fui, pregunté, le dije, mire, ¿esto de qué es? Porque la mera verdad no lo entiendo bien. Estoy pensando que a lo mejor es de unas vacaciones que no me pagaron o qué. Y me dice, pues no sé, vamos con la secretaria. Y ya fuimos con la que está encargada de hacer los cheques. Y me dice, es que él en el mes de abril dos cheques no los depositó. Y ahorita se los estamos depositando y pagando. Ni cuenta me había dado, hermano. Mire, es para la gloria del Señor, hermano. O sea que lo que me habían dado, hermano, era lo de 3 semanas, como quien dice. Hermano. Y le digo a mi esposa, veníamos platicando, y le digo, mira, hasta de ese dinero ya habíamos diezmado. Hermano, porque qué bonito es, hermano, no estar pensando en dinero y Dios te bendice. Mira, y te lo digo porque la hermana Tere, luego, mira, gloria a Dios, te ahorré, me dice. Le digo, no, ¿cuál me ahorraste? y me dice, ahora sí no lo podemos gastar libremente. Pero mire, hermano, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque uno dice, me pasó algo bueno, ¿verdad? Y hay que dar testimonio, hermano. Amén. Ahora, fíjese algo, hermano. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces hacemos cuando hablamos? Hablamos lo bueno. ¿Qué es lo que confesamos? Porque siempre hablamos casi, hermano, lo malo y lo bueno. Lo bueno, ¿dónde se queda? Mire, hermano, yo espero que si le estoy compartiendo la palabra, me haga partícipe también de todas las cosas buenas que Dios está haciendo en su vida, hermano. Porque a veces llega la gente, dice, pastor, que estoy malo, mire, tengo un dolor, ore por mí. Y oramos, hermano, y se le quita el dolor y ya. No dice nada.
No decimos nada, hermano. Mire, usted sabe que la hermana Tere estaba mala, hermano. Estuvimos orando, no le encuentra nada. Le digo, pues gloria a Dios, Dios ha quitado todo lo malo. Dios ha quitado todo lo malo de tu cuerpo, ¿sí? Dios te bendice con salud, ¿sí? Ahora, hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón? Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Nunca le llores al diablo. Llórale a Dios. Hay que llorarle al Señor, hermano. Porque a veces hay gente que le llora al diablo, hermano. Y no estamos nosotros para eso, hermano. Si vamos a derramar nuestras lágrimas, que sea para el Dios bendito, para el Dios glorioso, hermano, para el Dios todopoderoso, hermano. Amén. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón, hermano? Ahora, fíjate bien, versículo 7 dice nuevamente: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Versículo 8 que habíamos leído. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermano, ¿qué es sembrar para la carne? ¿Qué es sembrar para la carne, hermano? ¿Cuántas cosas, fíjese, hermano, son corruptibles? ¿Cuántas cosas son vanidad? ¿Cuántas cosas hay, hermano, que son vanas? ¿Será que podemos nosotros, por ejemplo, hermano, sembrar algo bueno a través del Facebook? Mire la palabra. Cuando escribimos mensajes de la palabra, hermano. Porque la palabra es vida. Amén. Mire, la palabra de Dios, hermano, es vida. Jesús mismo lo dijo. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso cuando, mire, hermano, cuando hay un cristiano que dice: ay, pastor, fíjese que me siento morir, ¿qué tiene que hacer, hermano? Es la palabra. Llenarse de la palabra. Porque la palabra es vida. La palabra es espíritu y la palabra es vida. La palabra transmite vida. Pero a veces, hermano, mire, hermano, y no estoy en contra de que se tomen fotos, hermano, pero a veces se toman fotos de todo, hermano. Se agarran una selfies y agarran y van al restaurante y se toman la foto ahí para que sepa todo el mundo que está en el restaurante. Pero yo le puedo asegurar, hermano, que a la mayoría de la gente no le interesa si usted fue al restaurante, no. Créamelo, hermano. Pero uno ahí anda, hermano, ¿y qué estamos sembrando ahí? ¿Qué estamos sembrando ahí? ¿Me doy a entender, hermano? ¿Me doy a entender? ¿Usted cree que todo el mundo dice: wow, estaba en el lago Michigan? ¿Usted cree? ¿Usted cree eso, hermano? De veras, ¿qué le importa a uno, hermano? Uno dice, hay otras cosas más importantes. Porque hay gente que, mire, hermano, hasta le toma foto a la comida que se va a comer. Como que si la gente dijera: se alimenta bien, ¿verdad? Hermano, te lo digo porque, hermano, porque para nosotros, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Qué quieres sembrar? De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a cegar. Por eso dice, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, fíjese lo que dice verso 9. Versículo 9 dice, hermano, ¿lo tenemos? Y no nos cansemos de hacer, ¿qué? Pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué? Cosecharemos. Hermano, quiere decir que el hacer bien es una siembra. El hacer bien es una siembra. Que la misma palabra te dice, no te canses. No te canses. Porque a veces decimos, no, fíjese que le estaba ayudando y no, ya me cansé. Y la Biblia te dice, no te canses. No te canses de hacer bien. Porque a su tiempo de lo que tú estás haciendo, de lo bueno que tú estás haciendo, vas a cosechar. Hermano, ¿verdad que usted no se cansa de hacerle bien a los hijos? Y le digo una cosa, hermano, que lo que uno cosecha, lo que uno está sembrando en los hijos, lo va a cosechar. Lo que uno siembra en la gente es lo que va a cosechar. Lo que uno siembra en los hermanos es lo que va a cosechar. Hermano, ¿tú quieres que te traten bien? Trata bien a los demás. Porque dice, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. O sea que, hermano, si a ti te gusta mentir, te gusta engañar, es porque te gusta que te mientan y te engañen. Si a ti te gusta, hermano, mira, hermano, qué sé yo, hermano, andar peleando con los demás porque te gustan los que peleen contigo. ¿Me da a entender, hermano? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Fíjate, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo vamos a cosechar. No nos cansemos de hacer el bien. Porque ¿sabe qué, hermano? Mire, es que este es algo, mire, lo que le estoy diciendo es algo que no lo entendemos. Nos lo dijo el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Lo que muchas veces nosotros estamos haciendo, no lo entendemos, hermano. No sabemos cómo es, porque yo estoy sembrando en alguien algo bueno y yo no sé, hermano, a su tiempo. El efecto que vaya a tener la palabra o el efecto que vayan a tener mis acciones, hermano, en otras personas. ¿Qué podemos nosotros sembrar, hermano, en la gente? Mire, podemos sembrar amor, podemos sembrar paz, podemos sembrar, mire, hermano, qué sé yo, hacerle un bien a alguien, invitarlo a comer, qué sé yo, hermano. Recibe el hermano. Recibe invitaciones. Mire, hermano, lo que usted haga, lo va a cosechar. ¿Sabe, hermano? Nunca le ha pasado a usted que alguien se levanta contra usted y que no lo quiere. A mí me ha pasado en el trabajo. ¿Usted cree que todo el mundo lo quiere a usted, hermano? ¿Verdad que no? Como dicen, ¿verdad? Es que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, hermano. ¿Verdad? A veces hay alguien que como que no nos quiere, como que nos quiere cargar la mano, como que nos quiere hacer el día difícil, hermano. Pero ¿qué es lo que hace uno, hermano? ¿Sabe que una vez a mí así me estaba pasando? Y fui y compré unos chicles, hermano, y le empecé a dar a todo el mundo. Y el que me quería hacer el día difícil, hermano, cambió conmigo.
cambió su actitud. Y solo por una acción, por un chicle, hermano. Por eso, hermano, mire, haga lo bueno, porque Romanos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese debe ser uno de nuestros versos favoritos, hermano. Romanos 12:21, y lo subraya, hermano, pero eso dice. Romanos 12:21, y grábeselo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se va a vencer el mal? Con lo bueno. Tratando a la gente bien. Que si te contestan mal, hermano, mira, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Si te contestan mal, responde bien, hermano. Responde por favor. Porque siempre en el pedir está el dar. ¿Cómo pides las cosas? Así te las van a dar, hermano. Tú las pides por favor, las pides bien, de buena voluntad, de buena gana, hermano, te las van a dar así. Pero si las pides mal. Alguien me dijo por ahí, cuando vayas y compres comida ahí en el drive-thru, ni se les ocurra hacerle una mala jugada, una mala cara o contestarle mal al que está ahí hablando contigo, porque después le hacen cosas a tu comida. Alguien me lo dijo, hermano. ¿Verdad? Así de que si nosotros vamos a hacer lo bueno, no por la comida, sino porque somos cristianos. Y porque la Biblia dice, hermano, que de todo lo que nosotros hagamos, vamos a cosechar. ¿Qué es lo que quieres cosechar? Yo quiero cosechar cosas buenas. Ahora, en esto fíjate algo, hermano, porque todo el mundo dice que se porta bien. Ese es el punto. Por eso yo te hablaba hace un momento de la importancia de autoevaluarnos. De la importancia de entender y saber que las cosas que nosotros estamos haciendo, hermano, sean las que están correctas y las que están aprobadas por Dios. Porque bien fácil es, mire, hermano, hasta por el Face yo he visto, Dios está conmigo. Y uno sabe que la gente está mal. Pero la gente dice, Dios está conmigo, pero uno debe de preguntarle, ¿pero tú estás con Dios? Porque a veces decimos que Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Dios, hermano. Eso es lo importante. ¿Sí? Ahora, hablemos un poco de la evaluación, hermano. ¿Cómo te consideras tú, hermano? ¿Que haces bien las cosas o no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te lo digo? Por lo que estamos leyendo. Dios no puede ser burlado. Cuando dice Dios no puede ser burlado, es momento, hermano, de evaluarnos, porque podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no. El punto es que a Dios no lo puedo engañar, hermano. Mire, simplemente, si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, mire, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Fíjese que ahí en Apocalipsis 3, 16 y 17, hermano, y el 18 creo también, hermano, fíjese que es un verso donde nos habla que el Señor le dice a la iglesia, fíjese, dice, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué le dice? Te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres ¿qué? Lo voy a pagar, hermanos, porque no es el Señor. No es llamada del Señor. Si fuera una llamada del Señor le contestaba, pero no es, hermano. Fíjese lo que dice.
Así puesto que por cuanto no eres tibio, no eres frío ni caliente, ¿qué hace el Señor, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué es un tibio? ¿Qué es un tibio, hermano? El que no es ni frío ni caliente, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? Así de sencillo, hermano. Hazme un favor, hijo. Llévaselo ahí a la hermana Tere, please. Fíjese una cosa, hermano. ¿Qué es un tibio? ¿Qué es un tibio? ¿Qué es un tibio para Dios? Mire, si vamos al verso que sigue, fíjese algo, hermano. Dice, porque tú dices, o porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y qué dice? ¿Y no sabes que eres qué? ¿Que eres qué? Un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Hermano, ¿cuánta gente hay que piensa que es rico y que no tiene necesidad de nada? ¿Por qué crees? Mira, hermano, ¿por qué crees que te estoy hablando de autoexaminarnos? Porque la gente puede decir, no, yo tengo dinero, soy rico, yo no tengo de necesidad de nada, ni de nadie. Hermano, y cuando el Señor lo evalúa, cuando el Señor lo examina, le dice, mira, la verdad es de que lo único que sabes es que eres un miserable, dice. Esas palabras son fuertes, hermano. Pero y le dice, y eres digno de lástima, y eres pobre, y ciego, y estás desnudo, o sea, y no tienes con qué vestirte. Hermano, ¿cuánta gente no habrá así? Que piensa que de nada tiene necesidad. Y sabe que ese es un tibio. El tibio es ese. Es un tibio. El que piensa que no le falta nada y que no sabe, hermano, que es ciego, que es pobre, que está desnudo, que es un digno de lástima. Y la palabra dice miserable, hermano. Hermano, ¿cómo nos evaluaríamos nosotros? ¿Cómo se evaluaría uno? Porque yo le puedo decir, mire, hermano, yo me tengo que evaluar. Y le digo una cosa, mire, por ejemplo, hermano, yo como hombre me tengo que evaluar y no echarle la culpa a nadie. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Yo no tengo que echarle, mire, porque yo conozco gente que le echa la culpa a la mujer. Y le estoy hablando como varón. Porque yo no tengo por qué echarle la culpa a mi esposa. Porque mire, hermano, le hago una pregunta. Adán y Eva pecaron. Amén. ¿Y quién cometió peor pecado? ¿Adán o Eva? Pregunto. ¿Quién cometió un peor pecado? ¿Adán o Eva? ¿Por qué Adán? Las mujeres dicen que Adán. Si le pregunto a los hermanos van a decir que Eva. ¿Por qué, hermana? Porque siendo cabeza del hogar, desobedeció a Dios. Mire, ¿sabe? Mire, yo le voy a decir una cosa. No adivine, hermano, que los adivinos están excluidos del reino, pero
Le voy a decir algo, hermano. Fue Adán. ¿Por qué Adán? ¿Por qué Adán? Mire, la respuesta está en 1 Samuel capítulo 2. Léala, mire, vamos a leerla, hermano. 1 Samuel capítulo 2, verso 25. A ver si me lo puede poner, hermano. Porque fíjese lo que pasa, hermano. 1 Samuel 2:25. ¿Qué dice ahí? Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Oiga, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Hermano, pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Pero fíjese una cosa, esa palabra se la dijo Elías a sus hijos. Hermano, si un hombre peca contra el Señor, ¿quién? Si un hombre peca contra otro, está Dios de mediador. ¿Sabe que Adán, fíjese, Adán pecó contra Dios y Eva pecó contra Adán? Por eso es de que el pecado de Adán fue mayor que el de Eva. Porque el pecado, mire hermano, por eso yo le dije hace un momento, hermano, yo le voy a hablar como hombre, no tengo que echar la culpa a nadie. Porque ¿sabe cuál es el problema? ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. Y Adán en ningún momento entendió, hermano. Mire, Adán en ningún momento entendió que él había pecado contra Dios. Mire, si pecar un hermano contra otro hermano, que bueno, ahí está Dios. Pero cuando alguien ofende a Dios directamente, ahí está lo grave, hermano. Por eso te voy a decir una cosa, hermano, ten cuidado lo que siembras en tu corazón. ¿Por qué fue mayor el pecado? Fíjese, ¿por qué fue mayor el pecado de Saúl con David? O David, comparado con el de David. Porque David pecó, hermano, fíjese una cosa, David pecó contra Urías. ¿Sí? Tomó la mujer de Urías y lo mató. ¿Y Saúl? Saúl pecó contra Dios. Desobedeció a Dios. ¿Verdad que eso a veces no lo alcanza a entender el hombre? Pero fíjese lo que dice la palabra. Si el hombre peca contra Dios, ¿quién, hermano? Si el hombre peca contra el hombre, por eso es que Dios juzga toda situación de los hombres, hermano. Por eso es de que aún hasta el adulterio, hermano, dice a los adúlteros los juzgará Dios. Porque es pecado de un hombre contra otro. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque, hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos permitiendo en nuestro corazón? El terreno lo pones tú, hermano. Por eso nuevamente, si volvemos nosotros a Lucas 8, hermano, dice la palabra es la semilla. Y más adelante empieza a hablar del terreno. El terreno lo ponemos nosotros. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Mira, para que se siembre la palabra, ahorita yo te estoy hablando la palabra, hermano. Y lo que trato de hacer, hermano, es de que esa palabra se siembre en tu corazón, quede en tu corazón. Pero una cosa te voy a decir, el terreno lo estás poniendo tú. ¿Has preparado tu corazón? ¿Estás preparando el campo? ¿Cómo veniste hoy, hermano? ¿Con la disposición de recibir la palabra?
O al ahí se va. Que le apure el pastor a predicar, porque ya tengo hambre. Hermano, recuerda, mira, cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, hay 4 terrenos. La semilla es la misma, pero hay 4 terrenos. La buena tierra, la semilla que fue sembrada junto al camino, la que fue sembrada entre espinos y abrojos, y la que fue sembrada entre las piedras. Que por no tener tierra, hermano, brota por encima y es de corta duración, hermano. Por eso estamos preparando nuestro corazón, hermano, para ser de larga duración y poder dar buen fruto. Porque si por algo se tiene que preocupar la iglesia, es más por los frutos que por los dones. Por el fruto se conoce el árbol, no por el don. Alguien podrá hablar lenguas, alguien podrá profetizar, alguien podrá tener palabra de ciencia y de sabiduría, alguien podrá tener fe o hacer milagros, hermano. Pero esos son dones. Y por los dones no se conoce el árbol, sino que se conoce por el fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Lo más importante, hermano, es el fruto. Porque a veces, mire, hermano, muchas veces la iglesia es muy emocionalista, hermano. Que si no gritaron, que si no hablaron lenguas, que si, hermano, no patalearon, hermano, no estuvo bueno. Pero, hermano, cuando hay un hermano que es todo amor, que tiene gozo, que tiene paz, ni siquiera nos interesa, hermano. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermano? Mire, si el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Hermano, si alguien ha perdido la paz, ¿no será que entonces está fuera del reino? Porque el reino, hermano, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué será cuando hay alguien amargado? ¿Aló? Está bien lejos del reino, hermano. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Le está hablando el Señor, hermano? Hermano, ¿cómo están mis obras de justicia, hermano? ¿Soy justo o soy tranza? Que voy a la lonchera y no pago. Hermano, mire, ya hasta en la lonchera le venden la salsa a 25 centavos. Alguien que busca ser justo va y le dice, mire, ahí están los 25 centavos, voy a agarrar una salsa. Pero las empiezan a agarrar escondidas, hermano. Ya le dicen al vecino, ay, me trae una salsa, ay, me trae, hermano. Una cuchara, mire, ¿qué le cuesta a uno pedir las cosas, hermano? Mire, en una ocasión yo trabajaba en las ventanas, hermano, donde hacían ventanas. Yo necesitaba una ventana. Y fui a la oficina y hablé con el supervisor, con el manager de ahí, y les dije, ¿sabe qué? Necesito una ventana para un basement, al basement de mi casa. Y esta es la medida, ¿me la pueden hacer? Y el plan manager me dijo, ve con ahí dile al supervisor. Le di las medidas y todo. Me hicieron la ventana, hermano. Y sabe que al final del día, les dije si la habían hecho o cuándo la iban a tener lista. Me dice, no, mira, en tal parte allá está tu ventana. Y le dije, ¿cuánto es? Me dice, no, agarra mi ventana, me dice, y súbela a tu carro y te la llevas. Me la regalaron, hermano. Qué bonito es, hermano, pedir las cosas y si te las cobran, paga. Y si no, pues qué bueno, hermano.
Pero qué feo es estar sacando las cosas escondidas. Y decimos que somos justos. ¿Ah? ¿Aló? El reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo, hermano. ¿Cómo puedo decir que estoy en el reino de los cielos si no busco la paz? ¿Aló? Y nomás quiero pelear. Qué silencio, hermano. Aquí están todavía. Hagan ruido, hermano, que sepa que están aquí. Porque se quedaron mudos por un rato, hermano. Mire, hermano. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En el reino mora la justicia, la paz y el gozo, hermano. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En su presencia hay plenitud de gozo. Le digo una cosa, cuando alguien no siente gozo es porque no ha ministrado la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos da gozo, hermano. ¿Qué es lo que alegra el culto? La presencia de Dios. ¿Cómo la ve? Debemos de ministrar a Dios, hermano. El ministrar a Dios, el cantar, mire, hermano, cánticos alegres, hermano, eso trae gozo. No importa cómo hayas llegado hoy en este día, hermano, pero cuando uno entra en la presencia de Dios, hermano, dice la Biblia, hermano, que el Señor nos rodeará con cánticos de liberación. La alabanza libera, hermano. Mire, ¿alguna vez se ha preguntado por qué no mejor primero la palabra y después la alabanza? Porque primeramente Judá va primero, la alabanza. Y la alabanza, hermano, rompe, quebranta, ministra, hermano. Está peleando en el mundo espiritual. Eso lo hace la alabanza. Pero, hermano, si a la hora de la alabanza estoy distraído, porque a veces la gente dice, ay, mejor llegamos nomás a la palabra, la alabanza. Si supiéramos, hermano, la obra que hace el Señor a través de la alabanza, estaríamos ahí. Nos meteríamos. ¿Me doy a entender, hermano? Mi hermano, es que lo que tú siembras vas a cosechar. Cabezones no quiere el Señor. Gente que se llene de información. Mire, qué bueno es saber, hermano. Pero también qué mejor cuando ministramos a Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos da la fuerza, mire, hermano, para portarnos bien? ¿Acaso no es el ministrar a Dios? ¿Mm? El ministrar a Dios, hermano. ¿Sí? Yo te pregunto, hermano, ¿preparaste tu tierra antes de la palabra? ¿Mm? ¿O no? ¿Estás escudriñando tu corazón? ¿Estás limpiando tu tierra? ¿Estás limpiando tu corazón, hermano? ¿O está lleno de distracciones? ¿Mm? ¿Aló? Estamos aquí, hermano. ¿Por qué algunos crecen más que otros? No será, hermano, porque yo sí escudriño mi corazón y preparo la tierra para poder dar buen fruto. ¿No será eso? ¿Mm? Mire, termino con un último verso, hermano. 1 Corintios 9. Ahí en 1 Corintios 9, hermano.
Verso 11, ¿qué dice? Y nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué? Lo espiritual. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Es gran cosa o es demasiado si segáremos de vosotros lo material? Ahora, vaya al capítulo 13. ¿Qué dice el verso 5, hermano? No, perdón, es segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. ¿Qué dice el verso 5, hermano? Examinaos a vosotros mismos, ¿sí que? Estáis en la fe. Oye, hermano, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Hermano, ¿te has examinado si estás en la fe? ¿Cómo se ha examinado usted si está en la fe? Nuevamente dice, examínate, pruébate. ¿Qué es probar, hermano? Mire, ¿a cuánto les gustan los exámenes? No se recuerda cuando iba en la escuela. ¿Verdad que lo examinaban? A ver si había estudiado. ¿Verdad que lo examinaban a ver si sí sabía? ¿Ah? ¿Y si pasaba o no pasaba, hermano? ¿Ah? Mire, dice que la Biblia nos está pidiendo a nosotros examinarnos, así como lo hacían con usted en la escuela, cuando era niño. La Biblia también te dice, examínate, a ver si estás en la fe. Hermano, fíjese, hay una versión que yo estaba leyendo y me gustó. Dice, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. A menos de que en verdad, mire, hermano, ¿qué está diciendo? Cuando uno está en una prueba, ¿las pruebas para qué sirven? Es como los exámenes. Las pruebas sirven para examinarnos. El problema es que a la gente no le gustan las pruebas, pero las pruebas te examinan. Las pruebas te ubican. Las pruebas nos dicen dónde estamos parados. La prueba te dice, hermano, mira, si estás parado en una religión o estás en Cristo Jesús. La prueba nos va a ubicar, hermano, dónde estamos nosotros. Si tenemos, hermano, una religión o una relación con Dios. Eso es la prueba, hermano. Y por eso está diciendo, examínate, pruébate. A ver si es que estás en la fe. A ver si crees en Dios o estás en una religión, hermano. Porque la religión no cambia. La relación con el Señor nos bendice. Los que son de la fe es estar en Cristo Jesús, hermano. Porque ¿qué es la fe? Dice que la fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Que el Señor te dice, hermano, mira, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Aunque pases por las aguas, contigo estaré, hermano. Y uno está confiado, creyendo. Amén, Señor. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Amén, Señor. Y le entro a la prueba.
hermano, pero hermano, con un calentoncito, hermano, nos estamos derritiendo, como si fuéramos cristianos de chocolate, hermano. Con tantito calor se derriten fácilmente. Hermano, nosotros debemos de examinarnos si estamos en la fe o no. Las pruebas para eso son. Mire, uno no quisiera que la gente pasara por pruebas, por problemas. Pero entiéndale una cosa, hermano. Todo problema es una prueba. ¿Aló? No dicen amén, solo un amén por allá, hermano. ¿A cuánto le gustan las pruebas? ¿No le gustaría saber dónde anda parado? ¿Sí le gustaría o no le gustaría, hermano? ¿Ah? Porque para eso son las pruebas, hermano. ¿Sí? Mire, hermano. Ya mejor nos vamos, ¿verdad? Va a decir. Así es el mensaje del hermano hoy, las pruebas, las pruebas. Mire, Job fue probado, hermano, y salió bendecido. Lo que él tenía, hermano, mire, se lo quitaron todo y al final recibió el doble. ¿Cómo la ve? Nabucodonosor, rey de Babilonia, hermano, que ni cristiano era, hermano, también le pasó lo mismo y recibió el doble. Como quien dice, mira, hermano, la prueba es para subirte de nivel y para que recibas lo doble. Pero hoy en día, hermano, mire, la gente prefiere darle la vuelta, hermano, a la prueba. La gente prefiere mejor huir de las pruebas, irse. Hermano, las pruebas te dan crecimiento. ¿Cómo la ves? Mire, ya, cierro mi Biblia mejor, hermano. La cierro, hermano. ¿Sí? Pero anhele, hermano, las pruebas, anhele crecer. Anhele, mire, hermano, examinarse. Examínese siempre, hermano. Dios nos va a examinar todo el tiempo. Dios nos dice, examínate. Hasta para, mire, hermano, hasta en la Santa Cena, el Señor está diciendo, examínese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno. A ver si estamos bien, somos dignos, hermano. Porque dice que hay que tomarlo dignamente. Porque el que bebe dice come y bebe indignamente sin discernir, juicio come y bebe para sí. Dice, por tanto, les recomiendo que se examinen. Por tanto, el Señor dice, examínense y vean cómo están y vean cómo andamos, hermano. ¿Qué razón, hermano? Porque mira, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, hermano. Amén. Ponte de pie, hermano. ¿O quieres decirle, Señor, tu palabra me bendice? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, tu palabra me bendice, Señor? Tu palabra me nutre, me alimenta. Tu palabra nos da vida. Dile, Señor, recibimos tu palabra, Señor.